Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a poder exponer aquí lo que estamos haciendo en el proyecto Clima Impacto, que es un proyecto pues similar a este de Climatique, pero ya bastante avanzado, finaliza dentro de 4 meses. Y desde luego hay muchas conexiones, hay muchas sinergias que creo que pueden ser útiles entre ambos proyectos. Nuestro proyecto es una cooperación con Cabo Verde, pero son territorios, como ustedes saben, de la misma zona. Nosotros nos hemos inmerso en una actuación para dar una serie de pasos tendentes a disponer de un plan de adaptación al cambio climático en el futuro, en un entorno un poco diferente a lo que son los entornos continentales. Estamos hablando de islas, estamos hablando ya de planificación local, y eso tiene algunas diferencias que conviene tener claras cuando hablamos de territorios extensos. En la planificación local el detalle es importante, hay un problema de escala. Una estrategia global para un país o para una región extensa, hay muchas cuestiones que se pueden tocar someramente por encima, pero cuando bajamos ya al nivel de una isla, lo local es más importante. Eso tiene sus consecuencias, hay que hacer análisis muy meticulosos, estudios de mucho detalle que en otro escenario quizás no son tan relevantes. Bueno, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es cuantificar exactamente el cambio climático. Todo el mundo percibe que se está produciendo un cambio climático, pero queremos saber cuánto es exactamente el cambio. No es lo mismo que la temperatura esté subiendo 1/10 cada 10 años a que esté subiendo 2/10 cada 10 años. El doble, 1/10 de 10 años puede ser 1 grado como mucho en 100 años. No es lo mismo que la temperatura esté subiendo por el día a que esté subiendo por la noche. Son datos relevantes que es importante conocer para luego abordar estrategias de adaptación. En Canarias, estos son los resultados obtenidos. El calentamiento es en torno a 1/10 de grado por década. Un calentamiento un poco más suave que el que se da en las zonas de la Europa templada, pero más intenso que el que se da en las zonas tropicales. Pero lo realmente relevante en Canarias es que el calentamiento es eminentemente en las mínimas, es nocturno. El calentamiento en las noches es de casi el doble que el que se produce en el día. La temperatura está subiendo mucho. Eso es un aspecto esencial para luego pensar en adaptación, en medidas de adaptación. Y la diferencia entre las temperaturas máximas del día y las diferencias de las temperaturas mínimas, que es lo que se llama la amplitud térmica, se está reduciendo paulatinamente. La temperatura sube también en el mar. Es trascendente. Los cambios en la temperatura del mar tienen una incidencia importante en la temperatura en tierra. Esa gráfica que ustedes ven ahí, esa línea alta es la línea de 22 grados de temperatura en el océano, la media de 30 años entre 1971 y 2000. Esta gráfica de abajo es lo que pasó en octubre de 2010 y en octubre de 2012. Observen cómo la temperatura, la línea esa de 22 grados está muy desplazada hacia el norte. Las aguas están calentando mucho desde el trópico hacia las zonas templadas. Y esta gráfica muestra lo que llamamos las anomalías. Las anomalías es cuál es la diferencia de temperatura con respecto a lo que podríamos decir lo normal. Fíjense, bueno, aparte de esa mancha roja que está en la costa de Estados Unidos, donde la anomalía es tremenda, de 3 grados, fíjense en la zona de Canarias, cómo se han registrado, pues el año pasado se registraron anomalías en torno a 2 grados. La zona de Canarias y el entorno que afecta también a Cabo Verde, que es nuestro otro socio de cooperación. Que la temperatura del agua del mar se caliente 2 grados por encima de lo normal es mucho. Son unas cifras tremendas. Eso incide en un mayor calentamiento en tierra y es una de las causas que puede explicar por qué se está calentando la temperatura en la noche más que en el día. Las consecuencias son conocidas, aunque no siempre con igual detalle. Obviamente hay un calentamiento del aire, hay impactos, como decía antes, transnacionales, impactos como son las invasiones de polvo sahariano, las intrusiones de polvo sahariano que afectan a estas dos regiones donde estamos trabajando ahora. Hemos detectado que son más frecuentes ahora que antes. La cantidad de polvo suspendido en la atmósfera es mayor ahora que en el pasado.
Se calienta el agua y con el calentamiento del agua pues aparecen nuevas enfermedades, algunas tropicales. Hay explosiones de especies como medusas o otras especies de microorganismos. Los riesgos de incendios aumentan con las consecuencias que todos ellos sabemos. Cuando sube la temperatura a 2 grados, lo que más preocupa no es tanto como lo que sube la temperatura, sino cómo suben los valores extremos. Si la temperatura sube 2 grados, significa que se pueden dar valores extremos de olas de calor donde la temperatura puede ser 4 o 5 grados por encima de lo normal. Las olas de calor también están aumentando en Canarias. Y luego, otro efecto que no bien estudiado en su magnitud en detalle, pero con consecuencias tremendas, son los cambios en el nivel del mar. Está provocado por el aumento de volumen de la masa de agua, derretimiento de los hielos en los polos y aumento de la densidad de la masa cuando sube la temperatura. Sabemos que el nivel del mar ha subido ya en torno a 20 algo centímetros. Se estima que puede subir a lo largo del presente siglo pues, una cantidad mucho mayor. Ustedes ven, el problema no es que sube el nivel del mar, sino que el riesgo de los efectos del oleaje también aumenta. Si la ola antes llegaba un poco más arriba, pues ahora llega todavía más hacia adentro, tiene consecuencias en lo que son las infraestructuras costeras y la preservación de muchos hábitats naturales que están en las costas. Canarias, no todos los eventos climáticos son cambio climático, eso hay que decirlo. Pero algunos de ellos nos permiten hacer investigaciones interesantes de qué pasaría. Por ejemplo, esto fue una erupción volcánica que hubo en el mar al sur de la isla del Hierro, no provocada por el cambio climático. Pero tuvo un efecto interesante y es que las aguas se acidificaron debido a las emisiones gaseosas y nos permitió observar qué es lo que pasa si el pH del agua cambia, que es una de las consecuencias derivadas del cambio climático. Es una situación extrema. Entonces, es un observatorio interesante este tipo de fenómenos o algunas de las grandes riadas que se producen. Esto fue una tormenta tropical que pasó por Canarias, tuvo consecuencias importantes en lo que son el incremento de las lluvias. Bueno, nos permite observar qué es lo que pasa cuando la precipitación cae de golpe. Es otra de las consecuencias que está pasando. Llueve menos, pero llueve más intensamente. Hace 2 días, en esta tormenta que nos asoló en Canarias, que empezó a llover muy poquito, cayeron, en 2 días en algunas zonas de Canarias cayeron 200 litros, que es más que lo que llueve en todo un año en las islas de Lanzarote o Fuerteventura. Solamente en 2 días. Parece ser que eso que se llama la intensificación de la precipitación también está aumentando. O sea, llueve menos, pero se concentra en poco tiempo, de modo que las consecuencias para riadas, para infraestructuras, para los asentamientos de población también son mayores. Antes de pasar al plan, hemos hecho un ejercicio interesante que es intentar modelizar el clima utilizando los datos de las estaciones meteorológicas. Tenemos en Canarias muchas estaciones meteorológicas, más de 600 en toda Canarias. En islas como Tenerife tenemos del orden de 150 o así, y eso nos permite pues, ver con una resolución muy grande, en este caso mapas de 100 metros de resolución, pues cuál es la temperatura en los diferentes puntos de las islas, cuál es la temperatura durante el día, cuál es durante la noche, la media anual, la temperatura cada mes, y hacer ejercicios como este. Conocida la temperatura en cada zona con ese grado de resolución, podemos suponer, si la temperatura subiera 1 grado, cómo se distribuye ese grado a lo largo de la isla. Y ustedes ven aquí, en este mapa, la línea azul es la isoterma de 16 grados, la temperatura media de 16 grados a lo largo del año. La línea gris es dónde estaría esa isoterma si la temperatura subiera 1 grado. Y la línea roja es dónde estaría si la temperatura subiera un poco más. De modo que podemos ver en qué partes de la isla se va a notar más los efectos del cambio climático. Es importante porque Canarias, una de las peculiaridades cuando bajamos a nivel local es que el clima no es homogéneo. Esta tormenta de hace 2 o 3 días, pues mientras en algunas zonas de esta isla, de Tenerife, caían 200 litros por metro cuadrado, en otras zonas de la isla del norte había un sol radiante, el cielo estaba completamente despejado y no parecía, y no llovió, de hecho, ¿no? O sea, la componente local es tremendamente relevante. Cuando conocemos el clima local, se nos abre una puerta a muchas oportunidades, porque ya podemos hacer modelos
de si la temperatura cambia, cómo se van a distribuir los bosques, cómo se van a distribuir los cultivos, cuáles van a ser las zonas más adecuadas para cultivar viñas, cuáles van a ser las zonas más adecuadas para incluso las zonas más inadecuadas para los asentamientos de la población. Uno de los ejercicios que hicimos es este, que es un modelo de distribución de los bosques. Los bosques son las líneas azules y los verdes oscuros. Son los bosques de pinar y lo que en Canarias llamamos los bosques de Monteverde. Claro, cuando sabemos exactamente cómo se distribuye la temperatura, podemos aplicar un ejercicio que vaya saltando de grado en grado y nos va diciendo pues, qué bosques desaparecen primero, qué bosques son más sensibles, qué bosques son menos sensibles, qué bosques pueden soportar mejor cambios en la temperatura. Lo mismo se puede hacer para los cultivos y para distribución de especies emblemáticas como tantas otras. Por ejemplo, animo a que el caso de Barruecos sería muy interesante, si no está hecho ya, que a lo mejor está hecho, un estudio de este tipo para la distribución del argán, que tiene una componente esencial en lo que es la economía de esa región. Es muy interesante saber qué va a pasar con el argán si en Marruecos la temperatura sube 1, sube 2 grados, cuáles son las zonas que van a absorber mejor esa temperatura y cuál no. Porque las zonas que la van a absorber mejor son las zonas refugios esenciales que hay que preservar a toda costa. Y las zonas que no, pues serán las zonas donde a lo mejor hay que hacer medidas especiales de conservación. Al final tenemos este mapa. Cuando hemos modelizado la temperatura en un escenario de más 2 grados y tenemos la temperatura actual y los restamos, hacemos una resta, obtenemos los lugares donde el cambio va a ser más importante. Aquí se ve que en el caso de Tenerife el cambio va a ser más importante en el norte de la isla. El cambio climático es más trascendente en el norte de la isla que en el sur de la isla. Y en el norte de la isla, en algunos sectores, como esos que son las manchas más oscuras. Claro, a partir de aquí ya podemos empezar a pensar en tomar decisiones para prever las consecuencias del cambio climático. Ya han visto que en general hay 3 ejes esenciales en esto del cambio climático. Por un lado están los impactos. Por otro, lo que es la gestión del cambio climático que se aborda a través de lo que es la mitigación o a través de lo que es la adaptación. Son los 3 ejes de una pirámide relacionada. Si mitigamos mucho, pues habrá que adaptarse poco. Si mitigamos poco, pues habrá que adaptarse mucho. Si los impactos son grandes, pues habrá que mitigarse y adaptarse. Si los impactos son pequeños, nos preocupamos menos. Son 3 ejes relacionados. La realidad es que las políticas de mitigación que se están poniendo a nivel global no están resultando exitosas. O sea, tenemos, aunque en España, en Europa hay bastante liderazgo y se está avanzando bien en mitigar las emisiones, a nivel global cada año se bate un nuevo récord de concentración de CO2 en la atmósfera. Luego, las políticas de adaptación están cobrando mucha fuerza, van a ser cada vez más necesarias. Se habla de que por mucho que se tenga éxito en la mitigación, una elevación en la temperatura de 2 grados es inevitable. O sea, tendremos que adaptarnos a un escenario al menos 2 grados más caliente. La explicación es esta. Si no hacemos nada, las concentraciones de CO2 suben a unos niveles que pueden ser muy altos. Es lo que se llama el escenario BAU, que es Business as Usual, el escenario sin hacer nada. Si las políticas de mitigación tienen un poco de éxito, pues bueno, el CO2 aumenta, pero no tanto. Si tiene mucho éxito, pues aumenta, pero menos. Bueno, este margen es el desafío de la adaptación. En función del éxito de la mitigación, habrá que adaptar más o habrá que adaptar menos. En Canarias, ya el ponente anterior explicó que se había puesto en marcha una estrategia de mitigación, una estrategia de adaptación al cambio climático, que es esencialmente una estrategia de mitigación, la cual mandataba que había que hacer también un plan de adaptación. El Parlamento de Canarias, en un acuerdo, estableció que se insta al Gobierno a analizar e implementar las posibles medidas de adaptación, y en particular en los hábitats y asentamientos poblacionales futuros, a un incremento de las temperaturas. Eso es la explicación de por qué estamos inmersos en el plan de adaptación. ¿Cómo estamos haciéndolo? Bueno, es un esquema sencillo donde hay de 4 fases. Hay que preparar el terreno, hay que analizar las vulnerabilidades, muy importante analizar las vulnerabilidades, sobre todo cuando estamos trabajando a nivel local. Hay que adoptar direcciones estratégicas, identificar las medidas y poner en marcha el plan. Cada una de estas acciones, ¿qué es preparar el terreno? Bueno, preparar el terreno es que un plan de adaptación tiene que iniciarse con un apoyo político.
Lo que va a ocurrir al final son decisiones que afectan a los ciudadanos. Tiene que haber una decisión política clara de queremos hacer un plan de adaptación. Si no, no vale la pena ni intentarlo. En lo que es el análisis de vulnerabilidad hay que ver cuáles son los sectores más importantes y algo que se comentó antes. Hay que entender bien qué significa la ambigüedad ligada a los impactos. El clima es muy variable. Nosotros hablamos de tendencias. Puede decir que la tendencia sea al alta y de repente venga un año que es muy frío. Dice, ¿cómo que cambio climático? Es que estamos trabajando con tendencias. Hay una ambigüedad que hay que insertarla en la toma de decisiones. Hay que diferenciar hacia dónde se va a enfocar. Lo que se comentaba antes en el Plan Nacional de Adaptación, pues se han establecido una serie de direcciones estratégicas. Y luego, el plan tiene que incidir, y esto es también relevante, en todos los demás planes que se puedan hacer. Una vez decidido lo que es el plan de adaptación, tiene que tocar lo que son los planes de agricultura, los planes energéticos. O sea, el plan de adaptación no es un plan aislado, independiente de los demás planes. Son medidas que deben insertarse en todos los demás planes. Existen una metodología, que es la que nosotros hemos aplicado, que está detallada en diferentes procesos. Se ha aplicado a algunas zonas australianas, nos ha gustado mucho. Es un proceso muy participativo, al principio con una participación de científicos, sobre todo para el análisis de vulnerabilidades, y una vez hecho ese análisis de vulnerabilidad, una participación más social, de organizaciones y demás, cuando se trata de tomar decisiones de qué medidas se pueden adoptar. Bueno, este es el proyecto Clima Impacto, pero el proyecto Clima Impacto que estamos desarrollando tiene dos fases. Esta primera fase, que finaliza ahora en julio, es solamente la mitad de este circuito, hasta la vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad está casi finalizado. No les he puesto resultados porque se presentará dentro de un mes o un mes y medio. Ha sido un trabajo bastante importante, con muchos análisis. Y después viene el proyecto, lo que es el plan de adaptación en sí, que ya no forma parte de nuestro proyecto Clima Impact. Hemos solicitado financiación y si nos dan un nuevo proyecto que hemos solicitado, pues podremos ver el Clima Impacto 2, que es donde realmente se entrará ya en la toma de decisiones en las medidas adecuadas. Muchas gracias.